Bueno, perdonad, no sé cómo empezar muy bien este vídeo, ¿vale? Pero, pero bueno, vengo a hablar de una cosa que es más seria de lo que parece, ¿vale? Porque esto afecta no solamente a mi canal, sino que afecta a un montón otros de canales que también pueden ser parecidos al mío, ¿vale? Eh, y bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? A ver, lleva un tiempo ya viendo mucha polémica con las IAs en general y eso pues incluye a las IAs musicales, ¿no? También. Eh, pero bueno, las IAs en general. Y hay pues mucha polémica con esto porque hay como mucha gente que está como mega enfadada, ¿no? Con que, bueno, que la IA esté avanzando, estén habiendo avances, cosas de estas. Eh, Sin embargo, yo no sé por qué esa gente, la verdad, la IA trae muchas cosas buenas en realidad, ¿vale? Trae avances y nos permite hacer cosas que antes de la IA no podíamos hacer, ¿no? O que estaba más limitado, o que muy poca gente podía hacer, etcétera, ¿no? Sin embargo, ahora con la IA, que con el paso del tiempo ha ido mejorando, y aún le queda por mejorar, claramente. No son perfectas, ni mucho menos. Pero lo que quiero decir es que ahora con la IA, pues la gente puede hacer más cosas gracias a la IA, ¿vale? También ahorra más, ¿vale? Porque son más baratas comparados con, pues yo qué sé, artistas humanos, pintores humanos, cosas de estas, ¿no? Por poneros un ejemplo. Se ahorra más porque es más baratas. Y también tienes más autosuficiencia tú mismo, en que tú mismo puedes hacer las cosas sin depender de otras personas. Por tanto, tú mismo también puedes ser dueño de lo que tú haces, ¿vale? O sea, todas estas son cosas buenas que ha traído la IA. Sin embargo, hay mucha gente que está como enfadada todavía, como que furiosa con la IA, ¿no? En general. Y la gente se piensa es que la gente se piensa que los artistas humanos van a ser como reemplazados por la IA. No, 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 no va a suceder eso. No va a suceder, ya os lo digo yo, no va a suceder. No va a suceder. Lo que va a suceder, si no joden más, yo luego os cuento, lo que sucederá es que tanto los artistas, con artistas humanos yo me refiero a que las canciones y todo se lo hacen ellos mismos, con productoras y todas estas cosas. Van a convivir los artistas humanos con los artistas IA. Eso es lo que va a pasar. Pero ¿qué pasa ahora mismo? ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Y por qué hago este vídeo? Me ha llegado una noticia, y de hecho se ha visto ya reflejado en mi canal, que el YouTube se ha puesto como muy duro ahora de repente con cualquier... no solo hablo de música, cualquier contenido de ella, ¿vale? Ya vimos cómo encima borraron canales injustamente, porque eran canales de dibujos, ¿vale? Eran canales de dibujos que explicaban cosas con dibujos. Y YouTube, como se pasa de listo, borró esos canales, que encima esos canales no eran de ella, porque eran hechos a mano, ¿vale? Esos canales. Para que veáis cómo se está poniendo la cosa de tensa y de dura con estas cosas. Mi canal, que sí que tiene cosas hechas con IA y no tengo miedo en decirlo, ¿vale? Es así. Hay cosas que las hago yo, pero hay cosas que la IA me ayuda, ¿vale? Hay que decirlo, no hay que tener miedo a contarlo, porque cuando son las cosas, son las cosas. Pero es que no habría que tener miedo a decirlo tampoco. No habría que tener miedo, porque no tendría por qué ser una razón para tener miedo a decirlo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Ahora YouTube ha puesto también otra medida más, y todo esto por culpa de los haters de la IA, ¿vale? Otra medida más, que ahora lo que hace es que... y esto ya afecta a mi canal porque es de música, y ahora están tocando las IAs musicales. ¿Qué está pasando? La medida que ha puesto YouTube ahora, hace nada, es que si la canción se ha hecho con IA, aunque tú la hayas registrado tú
porque tenga cosas tuyas, aunque la canción sea de ella, pero tú hayas contribuido a la canción y hayas dado tu toque y tus cosas, aún así, como es una canción hecha por ella, no te van a poner Content ID en ningún lugar. ¿Qué sucede? Claro, digo, bueno, o sea, no sé, no queréis ponerlo con monetización, pero por lo menos dejad que lo pongamos de normales, aunque sea sin monetizar, pero normales. Para que por lo menos esté la información ahí de que la canción es esta, de tal artista, tal. No, ni eso, tampoco. Entonces, aquí viene la cuestión. Hay gente que sí, que es verdad, que no se esfuerza y que le dice a la IA que lo haga todo por él. Vale, pues bueno, ahí entiendo que... tipo, si no te has esforzado en absolutamente nada, pues... ¿sabes? Tampoco tienes que... Pero no es mi caso. No es mi caso. Vale que Suno me ayuda a crear las canciones, pero todo lo demás se lo doy yo. Yo, la letra, la tengo que pensar yo. La letra es mía. Las ideas son mías. Entonces, que Suno haga la canción no quiere decir que no me pertenezca nada, porque lo demás se lo he dado yo, es mío. Es algo humano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto es algo injusto. Que por culpa de unas... vete tú a saber cuánto número. No sé cuántos son, pero por culpa de un número de gente que se queja con estas cosas y que está como furiosa porque está llegando la IA y van a reemplazar, no sé qué, los cojones, no van a reemplazar. Ya te digo, a los artistas, yo ahora me voy a enfocar en los artistas, los artistas musicales, incluso también los artistas de dibujo, la IA no los va a reemplazar, no los va a reemplazar. Lo que pasará es que convivirán los artistas IA con los artistas humanos, por así decirlo, ¿vale? Porque humanos, yo también soy humano, ¿vale? Pero claro, la diferencia está en que mis canciones las hace Suno, aunque yo le dé la letra y mis ideas y todo esto, y también me grabe yo un audio como una maqueta, porque eso yo lo hago también. Yo me grabo un audio, ¿vale? Cantando y tarareando la maqueta de la canción, luego se la doy a Suno, que es lo que va a utilizar Suno para basarse en esa maqueta y hacer la canción final. Pero es que es esto. Lo único que hace Suno es la canción final, pero todo lo demás, la idea, la letra, la maqueta, todo se lo doy yo. Es humano, ¿vale? Entonces, hay que saber diferenciar entre los que dicen que la IA lo haga todo para él, o sea, todo por él, y los que realmente aportan su toque humano, como soy yo, por ejemplo. ¿Vale? Bien, dicho esto, yo voy a continuar explicando el tema de esta política que ha puesto YouTube, porque seguramente, yo estoy seguro de que ha sido porque, y no habrán sido poca gente, habrá sido mucha gente que está como enfadada con la IA y que le molesta la IA o cosas de estas, ¿vale? Cuando repito la IA, nada más que ha traído avances y cosas buenas realmente para la creatividad humana, ¿vale? Entonces, no son malas las IAs. Por lo menos que yo sepa, no hay todavía una IA que a propósito sea malvada. Pero no hay ahora mismo IAs malvadas, no son malas. Son IAs que ayudan a los humanos y aportan en su creatividad. Entonces, esto, o sea, es este año que me he hecho artista musical gracias a la IA. En años anteriores habría sido imposible, porque por muchas ideas buenas que yo tuviera en mi cabeza y todo esto, no las podría haber llevado a cabo. ¿Entendéis por dónde voy? Entonces, tendría que haber pagado a un productor humano, que son mucho más caros. Son mucho más caros. Yo con Suno le pago 15 al mes y me llega para hacer unas cuantas canciones. Pero a un productor humano son más caros. Por cada canción te cobra más. Entonces, ahí es a lo que yo voy. Las IAs son buenas. Porque han aportado avances, nos hacen ahorrar más y también nos hacen hacer más cosas. O sea, yo no veo lo malo. Yo no veo lo malo en eso. Y la gente que tenga miedo a que nos vaya a reemplazar, no sé, que no nos va a reemplazar.
Por lo menos en cuanto a música se refiere y en cuanto a arte de dibujo y estas cosas, no nos va a reemplazar. De hecho, yo creo que la IA de dibujo tiene bastantes limitaciones. Entonces, que no os preocupéis porque igual nunca llega a ponerse al nivel de un artista humano, ¿vale? Con la música pasa igual. Con la música pasa igual. Entonces, no sé dónde está el problema. No sé dónde está el problema, ¿vale? Pero bueno, no sé, decidme a ver qué opináis vosotros en los comentarios. O sea, yo he hecho este vídeo porque pues me ha llegado esta noticia y tenía la necesidad de compartirla con vosotros y obviamente pues si me ponéis comentarios pues que sean respetuosos, con respeto y tal, ¿vale? Hay gente para todo, hay gente que odia la IA, hay gente que está a favor de la IA, hay gente que es más neutral, que dice que hay cosas que sí, cosas que no, pero yo en mi caso no estoy 100% de acuerdo en todo lo que hace la IA, pero muchas cosas sí, muchas cosas sí. Entonces se puede decir que estoy más a favor de la IA que en contra, ¿vale? Y nada, más que nada porque, repito, gracias a la IA estoy donde estoy ahora. Soy un artista musical con IA, ¿vale? No 100% humano, pero con ayuda de la IA. Como digo, no hay ningún miedo a decirlo. Porque tampoco tendría por qué ser un motivo de tener miedo de decirlo, ¿vale? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Lo que va a suceder en este canal a partir de ahora entonces es que los videoclips y los vídeos musicales los voy a poner en privado, ¿vale? Porque, total, no me van a aportar nada. Porque, yo que sé, aunque esos vídeos tengan muchas visitas, no va a servir para nada realmente porque no me van a dar dinero esos vídeos. Esos vídeos no me van a dar dinero por el hecho de que YouTube no quiere meterles el Content ID, ¿sabes? O sea, entonces, es como que YouTube me está autobloqueando a mí mismo, ¿vale? Entonces, pues sí, es una putada. Es una putada. Y yo espero que esto no vaya más porque se les está empezando a ir de las manos, la verdad. Se les está empezando a ir de las manos y por culpa de mucha gente que está todavía a día de hoy cabreada con la IA y todo esto. No sé, ¿qué queréis que os diga, tío? O sea, hay cosas que sí, que hay que tener cuidado, son peligrosas, como el tema de suplantar la identidad y esas cosas, eso sí que hay que tener cuidado. Pero con la música no pasa nada. Te puedes hacer tus propias canciones de chill tranquilamente, tus ideas humanas, tu letra humana, tu todo humano, menos lo que es la canción final, que lo haces uno, pero el resto eres tú. De hecho, hace no mucho Suno actualizó y puedes ahora también meterle tu propia voz para que, como si cantases tú. Yo eso todavía no lo he hecho, pero tenía pensado hacerlo en un futuro, ¿vale? Y claro, no hace falta que YouTube se ponga estricto. Suno ya de base está controlando y regulando. Y tiene bien claro y deja bien claro a los usuarios que si vas a crear una voz, por así decirlo, tiene que ser la tuya y nada más que la tuya, no puede ser otra, ¿vale? Están las reglas de Suno. Entonces, ya con las reglas de Suno es suficiente, no hace falta que YouTube se ponga... Porque encima se está pasando, además, es lo que yo he dicho, se está pasando YouTube. Se está pasando. Y esperemos que no vaya más, como digo, ¿vale? Lo dicho, voy a poner en privado los que tengo ahora, de videoclips, de vídeos musicales, incluso de visualizers también, ¿vale? Que el visualizer es lo único que no me cuesta dinero, porque es gratuito, se puede hacer de forma gratuita el visualizer, ¿vale? No como los videoclips, que sí me cuestan dinero al mes, ¿sabes? Y los vídeos musicales. Entonces, es lo que he dicho. Es lo que he dicho. Voy a tener que estar en privado porque esos no me van a aportar nada. A partir de ahora, si queréis escuchar mis canciones, pues lo que tenéis que hacer es ir a la pestaña específica de lanzamientos, que está en mi canal. En mi canal hay una pestaña específica, ¿vale? Que pone lanzamientos. Pues ahí vais a encontrar todas mis canciones. Vais a encontrar todas mis canciones. Y vais a tener que ir ahí porque es la única manera que me va a dar dinero. Y a mí también me fastidia porque, joder, los videoclips, que además de que me han costado dinero, luego al final no me sirven de nada. Porque encima era, además también,
O sea, molaba hacer y ver los videoclips. Molaba. Mola, sigue molando, pero claro, si YouTube se va a poner así, pues no sé, voy a tener que vaciar casi todos los vídeos que he subido este año, entonces. Los voy a tener que poner en privado. No los borraré. No los quiero borrar porque, bueno, por lo menos para verlos yo. Pero los tengo que poner en privado. Lo siento, es que los tengo que poner en privado. No hay otra. No hay otra. Lo tendréis que hacer así. Tendréis que ir a lanzamientos. Desde el menú de mi canal tenéis que ir a lanzamientos y ahí es donde vais a poder encontrar mis canciones, las que yo vaya subiendo. Si acaso lo que sí que puedo hacer, en vez de ya ir subiendo videoclips y vídeos musicales y visualizers para como que sepáis vosotros que he sacado esta canción nueva y que además mira el vídeo o el videoclip o lo que sea, que está chulo y no sé qué, en vez de eso lo que puedo hacer, que sí que sigue sirviendo, es utilizar la pestaña de publicaciones y hacer publicaciones. He sacado esta canción, una publicación, y os mando un enlace a la canción en sí. Eso es lo que puedo hacer. De hecho, creo que lo voy a hacer, para que por lo menos sepáis cada vez que yo lance una canción. Porque si no, pues entiendo que nos va a dar, o sea, no os vais a dar cuenta porque los lanzamientos y las canciones YouTube no las notifica, ¿vale? Los vídeos normales del canal sí los notifica, pero las canciones en sí no. Por lo tanto, pues voy a hacer eso. En vez de yo subir vídeos y videoclips, para que sepáis que saco esta canción, pues lo haré en publicaciones. En publicaciones pondré una publicación con la foto de la portada y un enlace a la canción. Eso es lo que voy a hacer. Así que ya está. Esto es todo. Es una pena, la verdad, sí. Es una pena que por culpa de mucha gente incomprendida y furiosa, incompetente, cosas de estas, pues nos tengan que joder a los artistas que somos, que vamos mix. Porque bueno, los que son fulía, vale, esos te los compro, pero no es mi caso. No es mi caso. La única cosa ya que es, aparte de los videoclips, vale, pero los videoclips es una cosa aparte, eso no es la canción en sí. Aparte de la canción final, producida por Suno, a ver, ¿qué otra cosa más me podéis decir a mí que sea ella? Todo lo demás, como he dicho antes, es mío, es humano mío. La letra, la idea que tengo en mi cabeza, de una cabeza humana, ¿vale? La idea. Las maquetas que yo hago con mi voz, todo esto es aportación humana. Y no es algo que se deba ignorar, sinceramente. Pero bueno, así están las cosas. Decidme vosotros, obviamente de forma respetuosa, qué opináis en los comentarios sobre todo esto. Y si os parece bien, si os parece mal. Y también si a lo mejor se os haya ocurrido alguna idea, alguna cosa que yo pueda hacer como recomendación así, que también me pueda ir bien, pues también me lo podéis decir. De momento así es como lo voy a hacer, ya como lo he explicado, ¿vale? Así que ya para que lo sepáis, a partir de ahora, por desgracia, no habrá videoclips, y mira que me jode, porque este día 20, que es la siguiente canción que voy a sacar, iba a ir acompañada de un videoclip muy chulo además, pero al final no lo podré sacar, porque YouTube me ha jodido. Así que, por lo menos, aunque sea, mi canal no ha desaparecido, no ha sido bloqueado injustamente, como otros que, por desgracia, sí que los bloquearon injustamente, ¿vale? Pero bueno, listo, ya está. Venga, vamos a ver qué termina pasando. Hasta otra.